Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Buenas noches a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos al estudio de la palabra de Dios en esta noche con su servidor Willy Alvarenga, aquí a través de la luz en mi andar. Es un gran privilegio poder compartir con ustedes la palabra de nuestro Dios en esta ocasión y pues espero que ustedes también estén listos y preparados con su cuaderno, con su lápiz para tomar notas de la información que voy a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Ha sido un gran privilegio poder compartir con ustedes esta serie titulada Manejando con Precisión la Palabra de Verdad. Y pues la hemos basado comenzando con 2 de Timoteo 2:15. De ahí hemos agarrado el título para esta serie de lecciones sobre la interpretación de las Escrituras. Así que pues es mi deseo sincero de que todas estas lecciones que hemos considerado hayan sido de gran provecho espiritual para cada uno de ustedes. Así que vamos a continuar entonces con la última lección de esta serie que vamos a considerar en esta noche, donde vamos básicamente vamos a hacer una recopilación o vamos a dar un resumen de las lecciones que hemos estado considerando, un resumen breve. Así que pues espero que pueda usted recordar algunas de las cosas que hemos considerado juntos a través de estas últimas 9 semanas, siendo esta la semana número 10. Pero antes vamos a ir a Dios en oración para que sea Él quien nos ayude y nos guíe siempre a través de su palabra a hacer lo correcto delante de su presencia. Vamos a orar. Padre bendito, que la honra y la gloria siempre sean para ti. Te damos gracias en esta noche por la bendición que nos permites de estudiar tu palabra. Rogamos que te quedes con nosotros y que nos ayudes, eterno Padre, para que podamos dar a conocer tu palabra, estudiándola diligentemente, podamos conocer tu mensaje, tu voluntad y aplicarlo a nuestro diario vivir. Bendice a todos los que en estos momentos están al tanto de esta lección. Bendíceles, eterno Padre, en su deseo de crecer en el conocimiento de tu palabra. También te rogamos por una bendición por nuestro hermano Marlon, que transmite los lunes sus lecciones. Bendice a nuestro hermano para que también continúe predicando tu palabra. Rogamos también por nuestro hermano Javier, que también estará predicando después de esta lección, al igual que también nuestro hermano Rafael y también los hermanos que participan en las preguntas y respuestas. También por nuestros hermanos Chris y nuestro hermano Jesús Jiménez. Bendice, eterno Padre, los hermanos que toman de su tiempo para prepararse y compartir con cada uno de nosotros tu palabra. Ayúdanos siempre, Padre, para ser estudiantes diligentes de las Escrituras y podamos también no solamente escuchar el mensaje, sino que lo podamos aplicar a nuestro diario vivir conforme a tu palabra nos lo enseña. Es en el nombre sagrado y precioso de Jesucristo, tu Hijo amado, en quien oramos. Amén. Ok, hermanos, pues esta, como he mencionado, es la última lección que vamos a estar considerando en esta ocasión, donde vamos a hacer un breve repaso de las lecciones que hemos estado considerando. Y pues déjenmele, por ejemplo, le menciono las lecciones que hemos considerado hasta este momento. Hemos visto la introducción e importancia de la interpretación bíblica. Luego, en la segunda lección, vimos los requisitos esenciales que todo intérprete de la Biblia debe poseer en su vida. También vimos en la lección número 3 los factores que impiden una interpretación correcta de las Escrituras. Luego en la lección número 4 y 5 dedicamos tiempo para considerar información acerca de los diferentes contextos de la Biblia. Luego en la lección número 6 observamos el principio de interpretación bíblica llamado la Biblia es su mejor intérprete y vimos cómo un texto explica otro texto. También en la lección número 7 y 8 estuvimos hablando acerca de los idiomas de la Biblia y cómo es importante estudiarlos. Y luego en la lección número 9 estuvimos hablando brevemente acerca de la importancia de la lógica en el estudio de las Escrituras. Y bueno, pues en esta última lección vamos a considerar consejos finales sobre la interpretación bíblica. Consejos finales sobre la interpretación bíblica. Y bueno, nos vamos a enfocar pues en lo que es esos 2 puntos. Perdón, número 1, vamos a considerar
algunos consejos finales sobre la interpretación bíblica que van a estar básicamente basados en lo que es un repaso del material que ya hemos considerado. Y luego en nuestro punto número 2 vamos a estar considerando algunas herramientas esenciales para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Perdón. Así que espero que estén preparados para poder una vez más refrescar su memoria acerca de las lecciones. Y si usted nos estuvo acompañando a través de todas las lecciones, entonces le agradezco en el nombre del Señor, le agradezco mucho por estar al tanto de estas lecciones y pues muchas gracias por acompañarnos y también por acompañar a los demás expositores que exponen la palabra de Dios a través de la luz en mi andar. Así que pues vamos a ver algunos consejos finales sobre la interpretación bíblica. Recordemos el por qué es importante estudiar la interpretación bíblica. Vimos brevemente que Dios así lo pide. Dios, se acuerda en 2 de Timoteo 2:15, a través del apóstol Pablo, le dice al evangelista Timoteo: procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Así que ahí está el mandato a procurar con diligencia. Dios espera que usemos bien su palabra, que la tracemos con precisión, la manejemos con precisión. También vimos que el estudio de la palabra, la interpretación bíblica nos ayuda a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, segunda de Pedro 3 y versículo 18. Y también observamos que es un asunto de vida o muerte el estudiar la interpretación bíblica, porque si no aprendo cómo interpretar la palabra de Dios, entonces lo que va a pasar es que puede que yo la termine torciendo, y si ese es el caso, va a ser para mi propia destrucción. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículos 16 y 17. Recuerde que la falta de conocimiento resulta en que el pueblo perezca. Oseas 4:6, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Luego Isaías 5:13, mi pueblo fue llevado en cautiverio porque le faltó conocimiento. Así que Dios espera que crezcamos en el conocimiento de su palabra y que manejemos con precisión su palabra. También recordemos siempre hacer una exégesis en nuestro estudio de la palabra de Dios y no una eisegesis. Bueno, cuando hablamos de exégesis, recuerde que el término exégesis significa extraer, aquí tenemos la palabra de Dios. Exégesis significa extraer del texto, del pasaje, el significado original que el autor quiso comunicar. Ese es exégesis. Así que cuando usted y yo estudiemos la palabra de Dios y la analicemos, siempre hay que procurar hablar conforme a las palabras de Dios. Primera de Pedro 4:11, hablar conforme a la sana doctrina, Tito 2 y versículo 1. Y esto solamente se puede lograr extrayendo del texto el significado correcto del autor original. Y luego veíamos el siguiente término, eisegesis. Eisegesis significa atribuirle al texto un significado que el autor original no quiso decir. ¿Ok? No quiso decir. Así que la eisegesis es básicamente torcer la escritura, tergiversar la palabra de nuestro Dios. Tenemos que mantenernos alejados de eso. Y ese es uno de los propósitos, hermanos, por los cuales estamos estudiando este tema de la interpretación bíblica, para que evitemos torcer las escrituras, para que evitemos practicar la eisegesis y animarles a mejor practicar la exégesis, hablar conforme a la palabra de nuestro Dios. También recuerde los requisitos para ser un intérprete de la Biblia. Veíamos entre muchos, ¿verdad? Pues el reconocer que la Biblia es inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3 y versículo 16, toda escritura es inspirada por Dios. Veíamos también 2 de Pedro 1, 20 al 21, los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados, siendo guiados, siendo movidos por el Espíritu Santo. Así que pues este es uno de los requisitos para ser un intérprete, un exégeta de la palabra de Dios. Hay que reconocer que la Biblia es efectivamente la palabra de nuestro Dios. También, ¿verdad? Pues veíamos que es importante reconocer que la Biblia puede ser entendida. La Biblia puede ser entendida.
Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Jesucristo mismo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Primera de Timoteo, capítulo 2 y versículo 4. Dios quiere que todos los hombres sean salvos, note, y vengan al conocimiento de la verdad. Estos pasajes, al igual que Efesios 5:17, donde se nos exhorta a ser entendidos de cuál es la voluntad de Dios, nos ayudan a entender que la Biblia puede ser entendida. También otro requisito importante es tener amor y respeto y reverencia hacia la palabra de Dios. El salmista David dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Salmo 119 y versículo 97. Y también hay que tener una actitud de mansedumbre para recibir, para aceptar la palabra de nuestro Dios. Dice Santiago capítulo 1, versículo 21, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Así que esos son algunos de los requisitos necesarios que el exégeta debe tener. También veíamos que hay que recordar los factores que impiden una interpretación correcta de la palabra de nuestro Dios. Uno de esos factores que impide una interpretación correcta es, por ejemplo, el no acudir a Dios en oración cuando nos acercamos a su palabra para estudiarla. Siempre que usted va a estudiar y analizar, investigar un texto, un pasaje, un capítulo, un libro, una carta, siempre vaya a Dios en oración y pídale a Dios que le ayude a entender su palabra. Obviamente no va a ser un acto milagroso, va a requerir de su tiempo, va a tener que sacrificar tiempo y tener las herramientas necesarias para poder interpretar la palabra de Dios. Pero hay que orar a Dios, porque cuando oramos a Dios, le estamos diciendo a Dios que dependemos de Él para todo. Y ese es el caso, hermanos, dependemos de Dios para todo. Así hay que pedirle a Dios que nos ayude a entender su palabra y también aplicarla a nuestro diario vivir. Orarle a Dios que nos dé esa mansedumbre para recibir su palabra y así de esta manera podamos entenderla y ser salvo. También observamos que la pereza en el estudio de la Biblia debemos alejarla de nuestra vida. En lo que requiere diligencia, no perezosos, sirviendo a nuestro Dios. Romanos 12 y versículo 11 nos habla. Entonces hay que hacer a un lado la pereza, el que no queremos leer, el que no queremos estudiar, el que no queremos dedicar el tiempo, hay que ponerlo a un lado. Recuerde, estudiar la Biblia no es fácil. Requiere diligencia, requiere disciplina, determinación, requiere querer hacerlo. Y si no tenemos eso, entonces va a ser un factor que va a impedir que entendamos la palabra de Dios. También la presencia del pecado en la vida de la persona va a impedir que pueda entender la palabra. Porque cuando el pecado está presente en la vida de la persona, entonces va a interpretar los textos de una manera totalmente diferente y no conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? También este otro factor que impide una interpretación correcta es el no pedir ayuda cuando no entendemos cómo entender la palabra de Dios. Recordemos al etíope eunuco, Felipe. Le pregunta, ¿entiendes lo que lees? Y él dice, ¿cómo podré si no hay alguien que me explique? Y le rogó que subiese al carro. Entonces Felipe subió y le expandió el conocimiento del profeta Isaías, que es el pasaje que estaba leyendo, Isaías 53. Entonces Felipe le explicó, pero hay que pedir ayuda cuando no entendemos algo, ¿verdad? Y también otro factor que impide que entendamos bien la palabra es el querer agradar a otros en lo que ellos creen. Es decir, cuando yo sé que alguna persona, algún familiar, algún amigo, algún hermano o hermana en Cristo sostienen un punto de vista que no es bíblico y con tal de agradarles a ellos, estoy de acuerdo con lo que ellos están diciendo. Bueno, eso si yo practico eso, entonces no voy a poder entender la palabra de Dios. Así que necesito tener mucho cuidado en cuanto a ello. También observamos los diferentes contextos. Hay que recordar los diferentes contextos que se aplican a la Biblia. Veíamos el contexto remoto, los versículos antes del texto que estoy estudiando.
el contexto inmediato, los versículos después del que estoy estudiando, y el contexto general, lo que todo el capítulo, lo que todo el libro o la carta o lo que toda la Biblia pueda decir al respecto del tema que estoy estudiando. Esos son tres contextos. Luego está el contexto literario, figuras literarias y el estilo de literatura. Es una carta, es un libro de poesía, es un libro que contiene lenguaje apocalíptico. Es muy importante entender el estilo, ¿verdad? Ese contexto en lo que son, ¿verdad? Pues el contexto literario. También tenemos el contexto cultural, la cultura de aquellos tiempos, diferente a nuestra cultura. Y en aquella cultura encontrábamos judíos y gentiles, y hay que entender esas culturas también. Luego tenemos también el contexto histórico. Tenemos la era patriarcal, la era mosaica y la era cristiana, que hay que estudiar los textos dentro de ese contexto, ¿verdad? También tenemos el contexto testamentario, el Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Dónde se encuentra el texto que estoy estudiando? ¿Tiene aplicación a mí o no tiene aplicación a mí? Entonces, hay que considerar este contexto. Y luego, pues, el contexto de los idiomas. ¿En qué idioma se escribió el texto que estoy, pues, estudiando? ¿En hebreo, arameo o en griego, ¿verdad? También observamos la lógica en lo que es, ¿verdad? Pues, el estudio de la palabra de Dios. El razonar correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña. Acuérdese que lógica simplemente significa la ciencia del razonamiento correcto, razonar correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios enseña. Como estudiantes de Biblia debemos solamente llegar a conclusiones que están apoyadas por la evidencia. Los argumentos son válidos para poder de esta manera llegar a una conclusión. Las premisas deben ser válidas para llegar a una conclusión correcta. Entonces, cuando aprendemos a manejar con precisión la palabra de Dios, entonces las doctrinas que estudiamos van a estar en armonía con la palabra. ¿Por qué? Porque he razonado correctamente en cuanto a lo que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Pues así que, pues, una vez más, un texto no puede contradecir a otro texto. Debe existir una perfecta armonía en mi interpretación. Entonces, cuando yo uso la lógica, el razonamiento correcto, eso es lo que va a suceder. Voy a poder tener una unidad, una perfecta unidad en lo que estoy enseñando, ¿verdad? También observamos que la Biblia es su mejor intérprete. La Biblia es su mejor intérprete. Entonces, los pasajes difíciles de explicar, entonces manténgalos dentro de su contexto y busque otros textos que hablan acerca de ese tema para que pueda entender. Veíamos algunos ejemplos de cómo un texto explica a otro texto. Así que pues tenga eso presente. Y recuerdo que comenzamos con Apocalipsis capítulo 1, capítulo 2 y versículo 1, las 7 estrellas y los 7 candeleros. ¿Qué significan? Bueno, el capítulo 1, versículo 20, un versículo antes, ahí está la respuesta. Entonces, permita que la palabra de Dios le diga qué es lo que significa. También, pues, hablamos en cuanto a la necesidad de estudiar los idiomas. Si usted tiene la oportunidad de tomar un curso acerca de lo que es, ¿verdad? Pues el griego, acerca de lo que es el hebreo, si puede tomar un curso de esta índole, hágalo, le va a servir en gran manera. Va a poder usted ver la interpretación bíblica de una mejor manera. Va a ver la Biblia en alta definición cuando usted puede considerar los idiomas en los que se escribió, ¿verdad? Pues la Biblia. También recuerda estudiar, leer con mucho cuidado el texto sagrado. Hay que leerlo con mucho cuidado. Lea el texto muy bien. Lea el texto considerando los signos de interrogación. Considerando los signos de interrogación, los signos de exclamación, en fin, lea muy bien el texto. Una persona en cierta ocasión dijo, ¿verdad? Pues mi esposa es muy buena para las ideas. Entonces Dios estuvo en lo correcto cuando él dijo, le haré ayuda ideona. Leyó la palabra idónea como ideona, pensando que tenía unas buenas ideas. El texto no dice ideona, dice ayuda idónea, compatible para el hombre. Así que pues leamos cuidadosamente el texto
para que de esta manera podamos considerar. Leyendo cuidadosamente es como también descubrimos el contexto del pasaje que estamos estudiando. También recuerde llevar a cabo un estudio diligente de lo que es las palabras que aparecen en el texto. Procure analizar cuando lee, por ejemplo, los verbos, los adverbios, los sustantivos, los adjetivos, las preposiciones, los artículos definidos, el objeto directo, el objeto indirecto, en fin, todas las partes de una oración, gramaticalmente hablando. Preste atención a esas palabras, cómo una palabra se conecta con otra palabra, el significado de cada una de esas palabras que aparece en el texto bíblico. Defina ciertas palabras para una mejor comprensión de lo que está diciendo pues el pasaje. Por ejemplo, analice ese texto en diferentes versiones de la Biblia para poder entender lo que se está diciendo, ¿verdad? Pues ahí el análisis cuidadoso de estas partes, de estas palabras que aparecen en un texto, palabras que utilizó el Espíritu Santo, hermanos, deben de ser manejadas con precisión, ¿ok? Muchas veces hace la diferencia la definición de una palabra. ¿Se acuerda cuando veíamos en el estudio del idioma griego cómo la palabra comenzó a maldecir, refiriéndose a Pedro? Bueno, comenzó a maldecir no significa que comenzó a echar maldiciones, palabras vulgares, antisonantes, no. Comenzó a invocar una maldición sobre él si lo que estaba negando no era verdad. Así que pues hay que analizar las palabras muy bien, leer muy bien para que podamos así de esta manera tener una mejor comprensión de lo que la palabra de Dios nos enseña. Estos fueron los principios que estuvimos considerando a través de las últimas 9 semanas, siendo esta la semana número 10. Ahora quiero hablar brevemente acerca de las herramientas esenciales para la interpretación bíblica. Déjenme le hago esta pregunta. Si tuviera la oportunidad de ser invitado a su casa, a tomar una tacita de café y un pan dulce también por ahí, ¿verdad? Si tuviera la oportunidad de entrar a su casa, ¿cree usted que yo podría ver una biblioteca, ya sea pequeña o grande, ahí en su casa? Por ejemplo, en la sala o tal vez en su recámara donde usted duerme. ¿Tiene usted un librero con varias herramientas para estudiar la palabra de Dios, para estudiar el texto sagrado? ¿O encontraría más DVDs que libros de estudio? ¿Encontraría más CDs de música que libros de estudio? Hermanos, es tiempo que comencemos a tomar muy en serio el estudio de la palabra de Dios, el profundizar en el estudio de la palabra de Dios. Pero para poder llevar a cabo esto, hermanos, para poder llevar a cabo todos los principios que le he mencionado hasta ahorita en este breve repaso que hemos visto, para poder llevar a cabo eso se requiere de herramientas que son esenciales para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Por ejemplo, un mecánico necesita de sus herramientas, necesita de sus llaves, de sus tenazas, necesita de todas esas herramientas para poder llevar a cabo el trabajo. El pintor necesita de su pistola para poder pintar. Todo el carpintero necesita su martillo, necesita su serrucho, necesita de sus herramientas. El intérprete de la palabra de Dios, el estudiante diligente de la Biblia, necesita también de esas herramientas para que pueda estudiar a fondo la palabra de nuestro Dios. Entonces, quiero mencionarle algunas herramientas necesarias. Por ejemplo, tenemos diccionarios bíblicos. ¿Cuáles son algunos de los diccionarios que le pudiera recomendar? Bueno, está el diccionario de Nelson, Nuevo Diccionario Ilustrado de la Biblia por Nelson. También está el Diccionario de Teología de Everett Harrison. También está el Nuevo Diccionario Bíblico, primera edición de J.D. Douglas. También está el Diccionario Bíblico Arqueológico de Charles Pfeiffer. También está el diccionario, compendio del Diccionario Teológico del Nuevo Testamento por Bromley Jeffrey.
También está el diccionario teológico con un suplemento biográfico de los grandes teólogos y pensadores por Claudio Honor Andrade. En cuanto a diccionarios de palabras hebreas y griegas, W.E. Vine o W.E. Vine en inglés tiene el diccionario expositivo de palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. También, ¿verdad? Pues puede conseguir ese diccionario. También está, ¿verdad? Pues el diccionario conciso griego-español del Nuevo Testamento por Tamés. También está el diccionario de idiomas bíblicos griego Nuevo Testamento por Swanson. También está el glosario de la base de datos de terminología morfológica y sintáctica de Heiser. También está el diccionario de hebreo bíblico de Chávez, también. Entonces, están esos diccionarios que usted puede comprar, diccionarios físicos que usted puede comprar para tenerlos en su biblioteca. Luego tenemos algunos léxicos que también le dan la definición de las palabras que aparecen en la Biblia y también le da la gramática de estas palabras. Por ejemplo, está el léxico de Joseph Henry Thayer. Este es un léxico inglés griego del Nuevo Testamento. Luego también tenemos la ayuda gramatical para el estudio del Nuevo Testamento griego, y este es por Hannah. Y también está el léxico griego-inglés de Lou y Nira, que es un excelente también léxico para el estudio de la palabra de nuestro Dios. Entonces, están también pues comentarios que usted puede conseguir, comentarios exegéticos. Procure que los comentarios que usted pueda conseguir sean también comentarios exegéticos y que sean sanos en la doctrina. Pero recuerde también esto, un comentario es simplemente un comentario, ¿ok? Un comentario que el autor está haciendo acerca de lo que piensa que el texto significa. Hay de comentarios a comentarios, hay excelentes comentarios y que le pueden dar una información muy buena acerca del texto. El Gospel Advocate, esta compañía, esta editorial, tiene algunos comentarios como Santiago, primera, segunda, de Pedro, primera, segunda y tercera de Juan y Judas, por el hermano Guy N. Woods. También excelente comentarios. Está el comentario de Hechos, el comentario de Romanos, de primera de Corintios, el comentario de Mateo. Algunos de estos comentarios han sido traducidos al español por varios hermanos, tales como el hermano Leonel Cortés, ¿verdad? Así que pues tiene, ¿verdad? Pues eso. También hay libros de referencia. Por ejemplo, puede conseguir libros acerca de diferentes temas, por ejemplo, temas fundamentales de la Biblia o temas apologéticos que le puedan dar información acerca de la existencia de Dios, la autenticidad de las Escrituras, la deidad de Cristo, en fin, todos estos temas que son fundamentales para la fe cristiana. Libros de gramática también, ¿verdad? Pues libros sobre diferentes temas que se puedan estudiar. Hay muchos libros, pero tenga cuidado de qué libros usted pues obtiene. Si su conocimiento no es fuerte en la palabra de Dios, no le recomiendo que lea libros que pueden pues apartarlo de la fe, ¿verdad? Y este ha sido el caso con algunas personas que han leído libros y luego de repente pues terminan abandonando la fe cristiana y se van al ateísmo o se van al denominacionalismo. Así que hay que tener mucho cuidado, examinarlo todo, retener lo bueno. Primera de Tesalonicenses 5:21. Así que pues hay que tener mucho cuidado y hay que examinar, investigar, escudriñar las Escrituras cada día para ver si estas cosas son así. Hechos 17 y versículo 11, ¿verdad? Así que procure construir una biblioteca, edificar una biblioteca de estudio. He estado a veces en casas de varios hermanos y por ejemplo, el hermano Jaime Hernández es un hermano que le gusta mucho traducir del inglés al español y el hermano tiene una biblioteca pues muy extensa en su casa. Tiene un cuarto donde tiene bastantes libros, libros de conferencias bíblicas, comentarios, libros de diferentes temas, una excelente biblioteca. Entonces, tomemos el tiempo para hacerlo. En los 20 años que he tenido la oportunidad de estar
predicando la palabra de Dios y como estudiante de Biblia, he tenido la oportunidad de acumular aproximadamente 4,000 libros que han sido una bendición muy grande en mi vida, hermanos. Muchos de estos libros han sido regalados a sus servidores y he tenido la oportunidad de poder compilar bastantes libros, comentarios, diccionarios, léxicos, en fin, libros de conferencias. Han sido una bendición enorme en mi vida. También ha sido una bendición enorme en mis estudios universitarios, donde he estado estudiando más acerca de la palabra de Dios. Así que una biblioteca no tiene comparación. Así que edifique su propia biblioteca. Si no tiene una, vaya, búsquese o construya un librero y comience a poner ahí diferentes versiones de la Biblia, su primer diccionario, su primer comentario, su primer libro. Y así poco a poco, mientras van pasando los años, usted va a tener una biblioteca muy buena que le va a ayudar en la investigación de las Escrituras. Una biblioteca que usted le puede dejar a su familia cuando usted ya no esté, cuando ya parta de esta vida. Así que trabajemos en cuanto a estas cosas, hermanos, y pongamos todo el empeño necesario para lo que es la interpretación bíblica. La palabra de Dios se merece de nuestro tiempo, de nuestra disciplina, de nuestra determinación, voluntad para conocer mejor la palabra de nuestro Dios. En lo personal, he disfrutado a lo máximo estas 2 meses y medio donde hemos estudiado la interpretación bíblica. Las lecciones están en el canal de YouTube de La Luz en mi Andar, y también, ¿verdad?, pues en el canal de la Escuela de Predicación de Brown Trail, que también está en YouTube. Los bosquejos están en mi página regresandoalabiblia.com. Regresandoalabiblia.com. Ahí está una pestaña que dice La Luz en mi Andar, y ahí están también los bosquejos que usted puede descargar para repasar los videos y también las notas de estudio sobre este tema, ¿verdad? Pues usted tiene el permiso para utilizar este material en su congregación, en la clase de jóvenes, en la clase de adultos. En fin, este material y todo el material que usted puede encontrar en regresandoalabiblia.com es para su beneficio espiritual. Sigan orando por nosotros, hermanos, para que podamos seguir siendo una herramienta para la hermandad, que podamos contribuir para el crecimiento espiritual de cada uno de ustedes. La Biblia enseña claramente en Efesios 4:11, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores, maestros, evangelistas, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, se va a ir edificando para crecer, ¿verdad?, pues en amor. Así que ese es nuestro deseo para con ustedes, poder contribuir y equiparles para lo que es la obra del ministerio. Así que, hermanos, muchas gracias por haberme dado la oportunidad de compartir con ustedes esta serie, que espero haya sido de gran provecho para cada uno de ustedes. Dios me los bendiga. Recuerden que ahorita a las 8 nuestro hermano Javier estará presentando su lección, y luego el jueves nuestro hermano Rafael, y luego la sesión de lo que es dónde hallarlo en la Biblia, y luego el viernes nuestro hermano Chris y nuestro hermano Jesús estarán presentando sus lecciones. Recuerde, recomiende La Luz en mi Andar para que puedan así de esta manera varios hermanos beneficiarse de las lecciones que aquí se presentan. Y cualquier pregunta que ustedes tengan en cuanto a las lecciones que se presentan, por favor no vacile en contactarnos, y con mucho gusto tomaremos el tiempo para abrir las Escrituras y dar una respuesta conforme a la palabra de nuestro Dios. Dios me los bendiga, hermanos, me los guarde. Siempre les mando un caluroso abrazo y pues deseo que la paz y el amor, la misericordia y la gracia de Dios sea siempre con cada uno
de ustedes. Dios me los bendiga y pasen buenas noches.